Dominicana es el rumbo. Bueno, les anuncié antes de ir a la pausa que íbamos a tener una muy interesante conversación con un experto, un consultor político, estratega, que no solamente ha trabajado estrategia y consultoría política en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, con un gran éxito siempre. Raniero Casoni está con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Raniero. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Rudy. ¿Cómo están? Aquí por Cabeza Dura. Qué placer estar aquí en el rumbo de la, en la rumba, en el En el rumbo rumbo de la tarde. En Rumba. Y en rumbo. Y en Rumba. Reinier, ¿cómo tú ves el proceso electoral en República Dominicana? Tú has participado en otros procesos electorales, tú conoces el medio de República Dominicana. Es un proceso que transcurrió bien, tranquilo, aburrido para mucha gente. Dice que fue aburrido, que no, como que no tuvo tanto picante como nosotros tenemos en América Latina, pero terminó bien. Pero hemos visto ya algunas cosas como que hay que Mejorarlas. reformular, mejorar, cambiar. Y ahora hay muchas discusiones, temas que yo no te voy a mencionar así por encima para dejarlo en tu desarrollo. Como el método de Home, por ejemplo. El método de Homs, el tema que pasó con la abstención, qué está pasando, qué pasó con los dominicanos en el exterior, con la diáspora, con la gran abstención de la diáspora. O sea, hay una serie de cosas. Bueno, lo primero, agradecer la invitación para hablar de estos temas siempre sabrosos. Vamos a empezar por la abstención. Vamos primero a decir que fue un proceso electoral que rescató la institucionalidad. La Junta Central Electoral hizo el ajuste que era necesario hacer para tener un proceso aún más transparente. Pero también estamos en un proceso donde después de febrero y que el PRM ganó el 75% de la alcaldía, como que, oye, como, ya, ¿para qué va a haber elección? O sea, no, había como esa sensación de aburrido, como tú dices. Además, el gobierno, por supuesto, aprovechó digamos, esa baja moral para subir la suya, la propia. Y de hecho la canción era la de 70%, ¿no? Digamos. Uh-huh. Que no llegó al 70, no llegó al 60 y se quedó en 57. Pero también la gente no salió a votar. Y la gente no salió a votar porque sencillamente, por tres razones. Uno, hay un grupo que siempre ha sido abstencionista y no va a votar. Entonces ya ahí tú puedes descartar un 20%, por lo menos. Entonces te queda un universo aproximadamente 25%, 30%. No recuerdo cuánto fue la participación. Todavía no... 46%. 46% se habla. Okay, entonces tenemos 20%, nos queda 24. 26, exacto, 24 puntos. De esos 24, algunos no votaron porque estaban aburridos, porque sentían que no era necesario ir a votar. Otros simplemente no se sintieron atraídos por ninguna de las propuestas. Y otros sencillamente no creen en el sistema como está. Entonces, ahí hay que hacer un análisis sobre la reconfiguración del sistema de partidos. Porque si bien el foco estuvo en el 70%, yo lo decía hoy más temprano, ¿qué les hace pensar que quizás lo que quería el gobierno era justamente no el 70%, sino tener 142 diputados? Tener la mayoría. Entonces, quizás el foco, todo el mundo se concentró ahí y no haber de 140 diputados. Pero además, ¿por qué hay 142 diputados? Porque no hubo unidad en la oposición. Porque las listas parlamentarias de diputados fueron totalmente separados y no... Se competían entre ellos mismos. No enamoraban. Pero también tengo que decir, por ejemplo, hay varios municipios donde hubiesen estado juntos, igualito no sacan uno. Varias provincias, perdón. Caso, por ejemplo, de Dajabón, caso, por ejemplo, San Pedro, Macorís. Bueno, pues San Pedro se sacan algunos, pero es por la cantidad. Caso donde sobre todo hay 2 diputados, en el Ceibo, en Atomayor. Fueron provincias donde era difícil sacar un diputado así fueran unidos. Pero también hay una profunda reflexión que tiene que generar este sistema. Y tú decías, fue aburrido, pero lo más divertido fue el Distrito Nacional.
De hecho, los mejores memes que han salido son del Distrito Nacional. Bueno, por la competencia, pues, y por la competencia principalmente de Guillermo Moreno y Omar, principalmente. Claro, porque fue donde estuvo el picante, donde estuvo Sí. quizás el debate. Nadie hablaba de las provincias de Santo Domingo ni la de Santiago. Fue en el Distrito Nacional. Sí. Con un dirigente, esa es otra. ¿Perdió el PRM? No lo sé. Ganó 13 de 18 diputados. Eso es perder por un senador. Ojo, no estoy haciendo, digo, y un senador que le da un contrapeso necesario a la democracia y que convierte automáticamente a Omar Fernández en el líder de la oposición. No es Leonel, Por encima de Leonel. no es Leonel, no es Danilo, es Omar. Explícame eso. Bueno, ¿quién venció al Estado, por decirlo de algún modo? No al Estado, pero ¿quién venció al PRM? No, y al presidente propio que se echó arriba a Guillermo Moreno, si tú Pero pones no- a verlo. Pero el presidente no perdió. Bueno, no, pues si tú te pones a verlo. Pero desde ese sí punto sabes de quién vista. pudo haber perdido. Los aspirantes del 28. De manera indirecta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los líderes de la capital? David Collado. Yayo San Lobatón. Carolina Mejía. Guido Gómez Mazara. ¿Mm? Guido Gómez Mazara. Sí, pero digamos, Guido no lo vimos tan metido en la campaña. Pero No, él estaba, lo que pasa es que estaba en el interior. Tenía Por 4 eso. No, provincias. hizo incluso un acto de apoyo a Guillermo. todos los líderes políticos hicieron un acto de apoyo a Guillermo. Pero la verdad es que no fue suficiente. Y no fue suficiente porque la campaña de Omar no fue hecha en 3 meses o en 2 meses. La campaña de Omar ha sido una persistencia y una consistencia durante sus Y 4 con años. una alta inversión económica también. Pero la mayor alta inversión económica fue en la comunicación. Publicidad. Supo comunicar. Más que publicidad. Ser Promoción. disruptivo. Saber ser disruptivo. Utilizar los medios de comunicación a su favor. Aquí mismo en un programa de RCC Media en algún momento, aquí en Rumba, hubo creo que un líder político que dijo algo como que él no podía votar por él porque no vivía aquí. Y inmediatamente se salieron todos los medios de comunicación. Entonces, claro, como una forma de generar contrapeso. El mismo domingo, Omar supuestamente solo votó senador. Entonces hubo la pregunta. Pusieron ese rumor y eso también generó como que, bueno, es un hombre de la unidad. El amor por Omar. El hablar que representa a todos los capitaleños. El abrazar causas que conectan emocionalmente como el tema de las mascotas. Y eso fue bastante disruptivo. Y si tú comparas a Omar con Luis Abinader, ambos lo que han hecho es tener una comunicación continua, permanente y una preparación que le permita llegar a donde está, siendo un líder hoy reconocido. Pero que Omar sea el líder de la oposición no implica que sea el candidato del 28. Son dos cosas distintas. Y esas dos cosas distintas las Podría vamos a haber ver en el desarrollo. Podría haber entonces un enfrentamiento, por así decirlo, o una disputa por ese posicionamiento entre Leonel y Omar. ¿Tú crees? Bueno, ya sabría que preguntárselo a ellos. No, pues digo, pero uno no lo sabe tampoco porque No lo sabe. Lo que sí sé es que el problema de la planificación de las carreras políticas, y ahí el presidente Abinader yo creo que hizo una maravillosa intervención, pareciera que él tuviera planificado su salida del escenario político. Es decir, ¿cómo salgo sin perder vigencia? Pero en el primer año él tiene una alta popularidad. Segundo año tiene una alta popularidad. Pero si comienzan a perfilarse los candidatos y él no es opción de poder, ¿no le puede llegar muy temprano la soledad del poder? Que Creo es una realidad. La mayor demostración de que necesitan al presidente Abinader es la derrota del Distrito Nacional con Guillermo Moreno. Se necesitan. Y te voy a decir algo. ¿Y por qué, Rainier? Pongo el ejemplo del presidente Hipólito Mejía. ¿A alguien le cabe duda de que el presidente Mejías tiene poder en el gobierno? Claro. Tiene una incidencia muy alta. Y es la soledad que él lo tiene alrededor. No, porque él no hace solo los asuntos de temperamento. Pero él no tiene la soledad del poder
porque él no está en el poder. Él tiene un poder que manejó posterior a su salida del poder real. Entonces, lo que hace la planificación de la carrera política es saber cómo salir del escenario, mantenerte vigente y siguiendo teniendo cuotas de poder. Pero mira, me llama la atención y me cautiva eso que señalaste, de que Leonel preparó su salida. No, el presidente El Abinader. presidente no. El presidente Abinader. Leonel, el problema de Leonel, y es por la pregunta Sí. que me hacía, el problema de Leonel es que no ha planificado su salida del poder. Entonces, Entonces, ese es el tema. he Por eso escuchado- yo decía, si él va a enfrentar a su propio Yo hijo. pensé que te refería, No. porque yo sí pienso, después que escuché eso, que me confundí, ¿no? Sí. Yo sí pienso que Leonel, con el apoyo inmenso, abrumador que le dio a la candidatura de Omar, estaba preparando su salida. Leonel sabía que no ganaba las elecciones, Sí, para lo mejor. pero el triunfo de Omar es un triunfo de Leonel Por eso yo preguntaba si ellos. y iban le a competir, permite salirse del escenario para darle paso a su hijo. O él pro- asumiendo, Reinier, o él asumiendo el liderazgo de la oposición, que es lo que está haciendo, y subiendo su partido en un nivel de votación, de competencia, por así decirlo, una Pero tercera retirándose parte. de la carrera presidencial. Es Todo que- lo vamos a ver, porque Sí. el gran problema que tiene hoy la fuerza del pueblo es que si tú quitas del escenario a Leonel y a Omar, ¿qué queda? Sí. Es Cuando muy- en el PLD, Sí. eso es otra, el PLD está muriendo supuestamente y está muerto. Yo no creo. No, pero entonces ¿por qué Margarita Cedeño ya anunció aspiración presidencial? Porque Abel Martínez se despidió su candidatura en la forma en que lo hizo. Ujú. Es decir, un partido, mientras tenga proyecto de poder, es algo que llama la atención. Y eso voltea las caras hacia allá. Además, el PLD planificó su 2028 al colocar, por ejemplo, a una vicepresidenta como Zoraima Cuello. Muy buena. Pero la Fuerza del Pueblo no lo hizo así. O sea, poner una candidata vicepresidencial como Ingrid Mendoza, ¿qué le sumó? Fíjense, hasta el PRD pareciera haber planificado también un 2028. O sea, digamos, el vicepresidente Joel, que puso Miguel Vargas es un joven de 42 años, que es Joel Díaz. Entonces, pero en la Fuerza del Pueblo, ¿quién era? Ingrid es el futuro de la Fuerza del Pueblo. Ahora, podemos decir que Zoraima sí es parte del futuro del PLD. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta si realmente hay o no hay una planificación dentro de la Fuerza del Pueblo, ser una identidad, un partido que se logre consolidar, y ese es el gran reto de Omar. Por eso decía, que sea el líder de la oposición no implica que sea el candidato presidencial del 2028. No, eso está Por dos entendido. cosas, porque esa es otra cosa. No, que el PLD sacó pocos votos, sí, pero te ganó las municipales. ¿Por qué te ganó las municipales? Porque la mayoría de los candidatos en la alianza que se apoyó fueron a los candidatos de quién? Del PLD. Ah, pero es que la Fuerza del Pueblo salió mejor en la senaduría. Sí, claro. ¿Pero por qué salió mejor en la senaduría? Porque tenía el mejor apoyo en los candidatos que tenía la Fuerza del Pueblo, tenía el respaldo de la alianza en este caso. Porque Félix ganó con la alianza, Omar ganó con la alianza, y el de la Romana fue el único que no tuvo la alianza y logró ganarle al PRM y al Partido Reformista sobre todo. Al Partido Reformista que encarnaba Con un la magnífico alianza con candidato que era Fran Martínez. Juan Martínez. Que un experto, fue diputado y fue senador. Sí. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que ver un poquito más allá de la curva es, a Omar le toca un gran reto porque le toca terminar de consolidar un partido con 25 o 28 diputados que va a tener, y que eso implique la consolidación de estructura. Y al PLD le toca un proceso también de revisión al interno, en el que tiene que mirar hacia las nuevas generaciones que pudiera tener el PLD. Porque algo que tengo que decir, en el último mes, el PLD hizo lo que tenía que haber hecho desde que salió del poder. Y voy a poner un ejemplo. Hay un amigo que se llama Fernando Collado, a quien le mando un abrazo. Tengo mucho que no hablo con él. Él me decía que hay un spot de Balaguer que era un personaje muy típico que viene del campo. Don Chencho. ¿Ah, cómo? Don Chencho. Chencho. Don Chencho. Y viene a la capital Sí, en un suburbio. en su burrito y va a empezar y luego veía la capital así creciendo. Entonces,
Y al final decía, eso lo hizo Balaguer. Sí. Bueno, el PLD no cacareó sus obras. Entonces, desde el debate, Abel lo que se dedicó fue a rescatar la identidad del PLD. Esto lo hicimos en los gobiernos del PLD. En los gobiernos del PLD fue esto. En los gobiernos del PLD, mientras Leonel decía, yo lo hice, Abel hablaba, fue el PLD, fue el PLD, fue el PLD. Se la marca partido. La marca partido. Pero esta marca partido no tiene todavía hoy ese arraigo porque solo se trabajó en campaña. Y en campaña había una distracción. Entonces, el 2028 está interesante, pero para llegar a eso hay 4 años de por medio. Pero el PLD, en ese análisis que tú haces, Reinier, el PLD concentró mucho su campaña en su candidato, en Abel Martínez, más que en la marca, más que en el partido. La Fuerza del Pueblo, si bien es cierto que Leonel estaba por encima dentro de todo lo que era la marca Fuerza del Pueblo, él también estaba sumando y estaba arreando. Él no se quedó pasivo. En esto es lo que yo tengo y con esto yo voy. El PLD sí lo hizo. Mira, a mí me pareció, yo creo que fueron los ambos, porque a mí me impresionó, por ejemplo, ver el Instagram de Gonzalo Castillo con spot de PLD. Uh-huh. Eso yo dije, de hecho, a mí como consultor político dije, ¿será que vuelve a aspirar en el 28? Hasta se habló. Bueno, No, hasta se habló en un momento de que Abel podía salir de la candidatura cuando hubo aquel desgano y aquel encontronazo en que se fue Francisco Javier y que él se molestó y hicieron aquella reunión en la casa de Gonzalo Castillo. Hasta se rumoró eso de que podía Gonzalo Castillo volver. El problema es el problema judicial que tiene. Y eso de ahí como que se diluyó, pero se mencionó eso. Sí. bueno, pero incluso yo en algún momento en un programa me preguntaron sobre el tema cuando se llevaron a Gonzalo, estaba esposado y la sonrisa que cargaba Gonzalo, yo decía, Sí, eso. yo ahí mismo yo lo dije, por cómo va a ver, el mejor candidato parece ser Gonzalo. Porque Gonzalo, con todo eso y esa energía que él mostró allí, fue una energía mucho mejor que la que mostró siendo candidato incluso. Sí. Entonces, digamos, el PLD no está muerto, el PRD no está muerto, el Partido Reformista no está muerto. Lo que necesita son cambios de dirigentes. O sea, el PRD necesita hoy que Miguel Vargas no siga siendo el presidente, por ejemplo. No porque sea malo, es que la gente no lo quiere. El Partido Reformista, Quique tiene que salir y tiene que darle paso a gente joven como Silvia, por ejemplo. La joven que fue candidata en la 1. Excelente, muchacho. Como Joven. Misael o como Frank Martínez, no importa en que hayan perdido, pero esa gente que tiene que salir, que tiene que ser la cara nueva y que retomen un sentimiento que está ahí, pero que también se invierta en comunicación. ¿Cuál es el sentimiento que está ahí? Tú hablas de Balaguer aquí. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando sienten a Balaguer. Cuando recordaron a Don Chencho, más de uno se debe haber sonreído. Oh, claro. ¿O es que tú crees que el presidente Abinader no usó esa simbología del presidente Balaguer yendo a la Casa Nacional, está reuniéndose con Joaquín Ricardo? Hay una simbología. Claro. La misma simbología del spot de la hija de Peña Gómez abriendo la ventana, que se repite. Y aquello de primero la gente y sí. Y tú sabes, con el caso de Omar, hay un error. Fíjense que hay muchos PRMistas votaron por Omar. ¿Y en qué tarjeta votaron? Sin una campaña del PRD. Votaron por la del PRD. Hay 12.000 votos que se marcaron ahí. Y donde más votos obtuvo el PRD en términos porcentuales a nivel senatorial parece haber sido en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque el PRMista, hay muchos que todavía votan. Es como aquel Es eslogan. un porque sentimiento. eso es como aquel eslogan que en Venezuela es Acción Democrática, que en Perú es el APRA, que en Panamá es el PRD. Sí, que son Sobre todo marcas. que son blancos. Si en el cielo se vota, yo voto blanco. Eso era también un poco la simbología que eso tenía. Y el Pero PRD mira no qué hizo, buen dato ese. y el PRD no hizo ninguna campaña en función de Omar. Porque lo que sí tiene que haber, y ahí fue el error quizás de Abel, es que Abel cargó con la marca partido. No al revés. Es decir, el partido tenía que hacer su trabajo y él seguir con su causa. El presidente Fernández cargó con las dos porque no tenía otro vocero que hablara de la fuerza del pueblo. Pues que Rubén Maldonado es un líder nacional que tú puedes escuchar
y con toda la desmoralización que hizo en cuanto a después de las elecciones municipales. Que por cierto, muy bueno que su hijo haya ganado. Esa es la renovación política. O Radamés Jiménez era un líder también nacional que uno pudiera identificar como está. El PLD sí los tiene. O sea, el PLD sí tiene gente que puede decir que puede ser líder nacional, puede ser un vocero calificado. Porque, Ahí hay un Juan Ariel Jiménez que se las trae. ojo, de las viejas guardias, para no irme mucho, de las viejas guardias, tú no puedes descartar a Domínguez Brito. Gente respetada. Margarita Cedeño sigue teniendo un respeto también. José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. O sea, estoy hablando de la vieja guardia todavía. Y el mismo Francisco Javier. Y tienes a Andrés Navarra, yo no lo descartaría. Pero también tienes una nueva generación como Juan Ariel Jiménez, como Johnny Pujol, como Fran Elías Olivares, Dantes. como José Dantes y como Soraima Cuello, que no es de esa Soraima, generación, pero es Soraima, parte de eso. Entonces, en la fuerza del pueblo nosotros podemos sacar eso mismo. O sea, supongamos, hagamos el ejercicio. Si Leonel Fernández hubiese sido presidente, ¿quiénes fueran sus ministros? Rafael Alburquerque, Rubén Maldonado, Radamés Jiménez, este muchacho Fernández. César Fernández. César Fernández. ¿Y después quién? Y ahí. Roberto Rosario. Roberto Rosario. Y de repente que me excusen los que no los menciono, pero si no son ellos, ¿quién? Además, todos hombres, casi todos. Porque en el PLD me faltó mencionar Karen Ricardo, por ejemplo. Karen, muy buena. Entonces, sí hay material con que rescatar el PLD. Lo que no hay es una disposición estratégica. Mientras el comité político siga anquilosado en que el poder aún lo tienen, no va a avanzar. ¿Qué lectura tú le das al hecho de que el candidato del partido de Ramfis, por los problemas que ha tenido tradicionalmente en su esfuerzo por participar en las campañas políticas, en los procesos electorales, de buenas a primeras surgió este señor y Roque Espaillat. tuvo un posicionamiento por encima incluso de otros partidos minoritarios tradicionales. Y yo, no sé, salió y el hombre salió y tiene el cuarto lugar en el porcentaje de la votación tomada en el proceso electoral. Bueno, es que yo no sabría decir si el liderazgo realmente es de Roque o es de Ramfis. No, por eso, O sea, no sabría. por eso es la O pregunta. sea, habría que investigar. Lo que sí te puedo decir es que Ramfis desde el 2018, en todas las investigaciones que nosotros hacíamos, siempre lo medíamos. Y la verdad es que tenía una realidad. Incluso recuerdo que llegó a un 12% en unas mediciones en un momento. en algún momento tuvo un 12%. Creo que yo recuerdo que fue un 7%. Sí. Recuerdo que fue en un programa de radio con Miralba Ruiz. Y recuerdo cuando dije que Ramfis tenía más porcentaje que Reinaldo Paredes. Miralba, ya va, espérate, me decía Miralba. O sea, ¿cómo que tiene más él que Reinaldo Paredes Pérez? Yo, bueno, eso es lo que me dice la encuesta. Eso es lo que dan los números. O sea, entonces, en ese sentido, no me extraña que el partido de Ramfis haya sacado esa cantidad. Sin embargo, habrá que ver. Y es un análisis que yo vengo diciendo desde el año 2016. Si el sistema democrático no resuelve las demandas de la población, resolver las demandas de la población, estamos abriendo el camino para los populismos. Porque en esta era de la información, cada vez menos se cree en la democracia y más se cree en las soluciones supuestamente fáciles. A los Bukele. Tipo Bukele. A los Bukele. Sí, es por aquí, por aquí. Sí. Y como Bukele no hay dos. Entonces, digamos, más bien tenemos ejemplos en la región que mientras tú le das ese espacio así, tipo Chávez, tipo Maduro, tipo Daniel Ortega, tipo Evo Morales en algún momento también, Correa. no hay lo mismo. El mismo pero hay que decir algo de Rafael Correa y sobre Evo también, ambos. Le dieron institucionalidad al país. Lo malo fue cuando sobre todo Evo Morales quiso perpetuarse en el poder. Sí. Pero hoy la salida de Correa tiene al país subsumido también en una desinstitucionalidad, en un caos. No diría que una falta de institucionalidad, pero lo tiene en un caos.
Es un caos institucional, por así decirlo. Yo no diría institucional, el problema no es institucional, el problema es de inseguridad. Sí. De manejo donde no hubo control, no hubo mano firme contra ellos. Yo creo que habría que analizarlo mucho más en Pero profundidad. a mí, yo siguiendo esa ruta del caso de este señor de Roque Espaillat, con el que es un desconocido prácticamente en lides electorales en República Dominicana, un médico, la gente tiene cierto conocimiento de él, pero como es candidato, ¿eh? Sí, es médico. Él es médico, mira, pero como candidato nunca, Es de Santiago. Yo sí. llegué a pensar que era abogado. No, es médico. Él es de Santiago. Pues entonces, Y tiene uno- mucho tiempo es lo que te digo, pero accionando pero en, el- no, en la política pero no partidista. con una candidatura que uno dice, bueno. Y entonces vemos también a Victoria Antares, que de Opción Democrática. Virginia Antares. Se quedó hasta lo que sea, pero tenía un discurso. Hermana de José Horacio. Es la hermana de otra, pero fíjate que No, lo que te quiero decir, para donde yo quiero llegar, y llegó con un discurso, entonces vimos otras cosas dentro del proceso electoral del 2024 que no habíamos visto anteriormente. Nos concentrábamos en en dos grandes candidatos o tres grandes candidatos. Y lo demás como si no existiera. Ahora hubo una presencia importante, quizás por lo de los medios, Reiniero, pienso yo, pero hubo una presencia que dio diversidad a la disputa. mira, yo quiero hablar del caso de Virginia Antares. Yo creo que yo hace 2 años decía Opción Democrática se está convirtiendo con mucha fuerza a ser una opción de poder. Lo que hoy le correspondió a Guillermo Moreno realmente le correspondía a Opción Democrática. Pero creo que se equivocaron mucho en el tema, en las tomas de decisiones con respecto a sus alianzas, a la forma de comunicar la alianza. No fue efectiva, fue un gravísimo error. Hoy tenemos una crítica con el método Hunt, mismo método que ayudó a José Horacio también a haber sido electo antes, pero como fue con la alianza con el PRM, llegó. Pero con la alianza que tenía en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, no había forma de que saliera. Sí. Candidatos muy buenos, con propuestas, como Samuel en la 2, como Eric como candidato a senador, que no era el candidato original. El candidato original era Alberto Fiallo. Fue un proyecto muy bueno ese Eric. Sí, pero el candidato original a senador era Alberto Fiallo, que también no muy gustó, bueno, sí. que no le gustó la alianza, la forma en que hicieron la alianza de la Fuerza del Pueblo y con el PLD, y se fue. Fue un buen candidato, ¿eh? Por supuesto. Y cuando tú ves los candidatos a regidores que tuvieron también, hay uno que yo quitaría del tema, pero hay el resto perfecto, con mucho cacumen, con muchas ganas, con mucha creatividad. Y hay una en especial que creo que ojalá el destino y sobre todo el respeto a la alianza le haya ayudado. Que es en Santo Domingo Este, hay una posibilidad de que salga un diputado de Opción Democrática, que es la de Nicole Pichardo. Una joven que ha sido bastante creativa en la forma de comunicar su campaña. En un entorno, en un municipio como Santo Domingo Este, muy clientelar, muy, digamos, tradicional, ha logrado romper la estructura. Yo creo que ella es una ganadora, pase lo que pase, que es distinta a José Horacio. Yo a José Horacio no lo considero que ganó en la proceso, porque él tuvo en sus manos, porque es parte de la comisión política, es parte de la comisión negociadora, y él mismo se puso la cegua en el cuello. Y eso obliga a todos los candidatos de Opción Democrática a enfrentar una campaña muy difícil, porque no tenía la estructura necesaria para tener un liderazgo nacional, para someterse a un método de Hunt que por supuesto iba a ser contraproducente. Y que no supieron leer tampoco el sentimiento nacional. Porque cuando tú eres oposición, no es que yo debo criticar todo lo que tú haces o todo lo que tú dices. Claro. No debo ¿Por qué? Porque a nadie que está feliz con alguien, eso es como una relación de amor. Si yo estoy feliz con mi esposa, yo no quiero que nadie me venga a decir nada malo de ella. Así tenga razón.
Y fíjense cómo Omar Fernández hizo críticas al gobierno, pero muy sutil, como lo que haría un amigo de verdad en una relación en la que probablemente no esté siendo bien, como sutil, porque el reproche no convence a nadie. Y yo invito a que vean, por ejemplo, así como se ha hablado bien de la campaña de Omar Fernández, he hablado bien de la campaña de Luis Abinader, es interesante que vean la campaña que ha hecho Nicole Pichardo en Santo Domingo Este. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría, al regreso, que analicemos por qué las encuestas le daban a Leonel entre un 20, algunas menos del 20. Sin embargo, ha llegado a alrededor 28. del 28. 28 pico. ¿Como consecuencia de qué? Ese es un tema que podemos tratar al regreso. Vamos a la pausa.